El UCM nos ha traído algunas de las mejores películas del género superheroico, y grandes películas hablando generalmente, desde obras maestras como El Soldado del Invierno, pasando por comedias entrañables como la trilogía de Guardianes de la Galaxia, hasta la que es prácticamente la película más épica y taquillera que ha existido con Endgame. Pero cuando hablamos de Spider-Man, las cosas son un poco diferentes. Sin ánimo de desprestigiar el trabajo que Jon Watts y los hermanos Russo han hecho con el personaje, hay que decir que la versión presentada hace casi una década tiene aspectos que con justa causa lo han hecho criticable. En poco menos de un año se estrenará la cuarta película del arácnido, Spider-Man Un Nuevo Día. Originalmente yo pensaba hacer un video más lineal dando mi opinión, pero después de bastante pensarlo decidí que lo mejor y más divertido era organizar las ideas a modo de top. Así que ponte cómoda o cómodo, porque hoy te presento las 6 razones por las que Spider-Man falló en el UCM. Comencemos con el problema más tangible. Como sabemos, Spider-Man es un personaje que comparte dos hogares, por decirlo de alguna manera: Sony y Disney, siendo la primera la empresa que más tiempo ha conservado los derechos del universo arácnido. Hace una década, en el año 2015, Sony pasaba por una crisis creativa, después de las malas críticas de The Amazing Spider-Man 2, y por esas fechas Marvel Studios aprovechó para hacer un trato, en donde, palabras más, palabras menos, Amy Pascal le prestaría el personaje a Kevin Feige para poder hacer películas dentro del UCM, pero un pedazo de las ganancias, así como los derechos, permanecerían en Sony. El trato permitió que desde 2016 hasta 2021 Marvel Studios presentara a la que es la versión más longeva de Spider-Man en el cine, estelarizada por Tom Holland. Pero la realidad es que, objetivamente hablando, estamos en una situación de padres divorciados y Spider-Man está en el medio. Pongámoslo de esta manera: la principal razón por la que Marvel te pone a Iron Man hasta en la sopa es porque es propiedad completa de Disney. Esa es la razón por la que lo vemos, o por lo menos lo mencionan, en todo proyecto del UCM posible. Con Spider-Man esto es muy diferente y teóricamente imposible. Esto se debe a que Marvel prácticamente tiene que pedirle permiso a Sony en la gran mayoría de decisiones creativas, así como cualquier tipo de referencia al personaje. Esto es cruelmente irónico, pues a pesar de que argumentalmente Spider-Man comparte universo con los demás héroes de Marvel, solo lo podemos ver como un personaje importante dentro de su propia trilogía. Por otro lado está el tema de la retención de los derechos. En el pasado, cuando analizamos la historia cinematográfica de los Cuatro Fantásticos, mencionamos de que la primera película de los personajes fue hecha con el único objetivo de conservar los derechos. En este caso, Sony hace algo similar, pues si no producen una película de Spider-Man por lo menos cada 5 años, los derechos regresarán por completo a Marvel, cosa que obviamente no les conviene. Esto también explica por qué durante un tiempo Sony presionó tan fuertemente para la realización de la cuarta película protagonizada por Tom Holland, y querían que esta fuese de temática multiversal. De hecho, el concepto mismo del multiverso es empleado por Sony como otra forma de control. La explotación del Spider-Verse en el cine, si bien nos trajo grandes momentos y a una de las mejores películas animadas de la historia, también trajo consigo la creación del SSU, cuyas películas tienen una calidad bastante cuestionable. Pero la realidad es que el concepto del multiverso realmente es una carta que Sony usa para poder seguir explotando la franquicia al tiempo que limita las ideas de Marvel. Pues si nos damos cuenta, todo villano o personaje presentado en las películas del Sonyverse no puede ser usado en las cintas de Disney. Pues al no poder, o más bien al no querer usar a Tom Holland, Sony necesita mantener los derechos a costa de la calidad. Esto lo confirmamos cuando nos enteramos de que Kraven el Cazador estaba considerado para ser el villano original de Spider-Man Sin Camino a Casa. Pero Sony descartó esto porque quería aprovechar la idea del multiverso en esa película, porque claro, con el multiverso por fin le podían dar coherencia a su universo de villanos a futuro. Pero como sabemos, al final fue la misma Sony, por su falta de visión y respeto a los fans e incluso al sentido común, que terminó cavando su propia tumba. No cabe duda que estas disputas legales son por demás complejas y demuestran que,
muchas veces es por causa de la avaricia en lugar de priorizar la calidad del producto donde radica el verdadero problema. Número 6 en este top. Sé que con lo que dije anteriormente, parecería que quiero pintar a Sonic como los malos del paseo, pero a partir de aquí veremos que Disney no solo tiene las manos sucias, sino que de hecho son bastante condenables. Uno de los grandes encantos que tiene Spider-Man en términos de concepción es que es un adolescente. Peter Parker recibe sus poderes a los 15 años, y es a esa misma edad cuando empieza a ejercer como héroe. El UCM respetó esto, pues durante los eventos de Civil War y de Regreso a Casa, que corresponden al primer año de aparición de Spider-Man en Marvel Studios, Peter confirma que tiene 15 años. En el año 2026 se cumple la primera década de esta versión. ¿Quieren saber qué edad tiene actualmente el personaje? 18 años. Uno pensaría, bueno, argumentalmente no han pasado muchos años dentro de la historia y la lógica interna del universo dice que solo pasaron 3 años. Pero este argumento se cae a pedazos, porque como bien sabemos, el universo Marvel de hecho está adelantado unos cuantos años en comparación al mundo real. Si bien no es extraño ver que protagonistas de corta edad hagan hazañas impresionantes, precisamente ese es el problema. Spider-Man no es Naruto. Como les conté en la trilogía de videos de la historia del universo 616, la era de los héroes dura aproximadamente 20 años. 20 años en los que el personaje de Spider-Man ha pasado por un sinfín de eventos canónicos que lo han convertido en el superhéroe que es. El UCM quiso iniciar dándole un desarrollo relativamente lento, para luego darle un choque de realidad agresivo, cosa que no está mal. El problema radica en lo que comenté en el video de la serie de Tu amigable vecino Spider-Man. Pues el UCM tomó una versión demasiado joven del personaje y la colocó en demasiados macroeventos en muy poco tiempo. Es como si quisieran condensar casi 10 años de desarrollo personal y experiencia heroica en tan solo 2 años o menos. Y lo peor de todo es que incluso en eso se les fueron las luces. Como sabemos en Sin Camino a Casa, Peter pierde la identidad secreta. Pero dentro de los cómics esto es muy importante, porque Peter lleva mucho tiempo siendo Spider-Man y por lo tanto tiene una gran galería de pícaros que están listos para atacarlo desprevenido. Pero como en el UCM el personaje es demasiado joven, lógicamente no tiene villanos. Por un lado, la estrategia de desintegrarlo para poder adaptarlo en un mundo sin los Vengadores es un movimiento inteligente y los rusos lo sabían, pero esto demostró jugar en contra, precisamente porque Peter sigue siendo demasiado joven. Pues un gran problema que también trae esta narrativa del personaje es que dentro de su propia trilogía no existe película en la que Peter no esté bajo la tutoría de uno o varios mentores, haciéndolo quedar más como un aspirante a héroe que como el Hombre Araña, al tiempo que limita drásticamente su madurez como persona y vigilante. Ciertamente ha vivido mucho, pero tuvieron que pasar 6 películas, un literal apocalipsis, una resurrección y literalmente dejarlo sin nada para que el personaje tuviera un verdadero desarrollo, cuando esto realmente se podía haber hecho en tan solo un par de cintas de forma orgánica y convincente. El ejemplo te lo dejo en pantalla, cosa bastante triste, pues una de las virtudes que tenía el UCM de antaño era que tenía cierto sentido del realismo que permitía que los espectadores genuinamente creyeran que estos héroes podían existir. Yendo de la mano con los puestos anteriores, siento que uno de los más grandes problemas que cometió el UCM es que jamás trató a Spider-Man con el respeto que se merece. Incluso los escritores de los cómics son tan conscientes de la importancia de la arañita que se han encargado de crear un lore que justifique el por qué el personaje está involucrado en casi todos los macroeventos de la editorial. Es un hecho que todo el mundo se emocionó cuando vimos a Spider-Man hacer su triunfal entrada en los trailers de Civil War. Y del mismo modo, no es secreto que el mismo Joss Whedon quería introducir al personaje desde la era de Ultron. Pero honestamente, de saber el rol que jugaría Spider-Man en las producciones posteriores, yo hubiera preferido por mucho que hubieran hecho The Amazing Spider-Man 3. La intención original que tenían los hermanos Russo era darle más protagonismo al personaje en la película, tal cual como pasa en los cómics de Civil War. Pero como para este punto no se sabía si Sony daría el aval para usar al trepamuros, mucho de ese protagonismo se le terminó dando a Pantera Negra.
cosa que realmente no fue mala, pues tanto T'Challa como su universo demostraron ser de las mejores cosas que le pasaron al UCM. El problema radica en que el rol de Spider-Man se siente extraordinariamente secundario a lo largo de toda la saga Infinito, e incluso durante su brevísima aparición en la saga del multiverso. De acuerdo, el personaje sale en Civil War, Infinity War, Endgame y en su propia trilogía, pero siempre en las películas de los Vengadores actúa como un personaje secundario y con muy poco tiempo en pantalla. Ciertamente tiene una importancia no despreciable en Endgame al ser una inspiración para Tony Stark, pero de eso vamos a hablar más adelante. Del mismo modo, como comenté en el puesto anterior, el hecho de que en sus propias películas Spider-Man no actúe de forma solitaria y siempre tenga una figura anterior con bastante mayor peso y desarrollo dentro de las películas de este universo, solo provocan que el personaje se sienta desprestigiado y en el peor de los casos tonto. Es increíble que incluso en la película de Sin Camino a Casa tenemos 3 Spider-Man y en el momento en el que salen las versiones de Maguire y Garfield, la versión de Holland queda muy opacada en comparación, pese a que es el motor de la historia. Finalmente, mientras que en el UCM existen otros personajes cuyas hazañas trascienden a lo largo de la saga de turno hasta el punto en que inspiran tramas de otras películas, pese a que Spider-Man ayudó a restaurar el universo, ha salvado otros continentes e incluso casi rompe el multiverso, su importancia no se hace notar en las películas posteriores. Es decir, hasta la cuarta película del Capitán América le dio más peso a las acciones de los Eternos, un grupo del que ahorita Marvel ni se quiere acordar. Pero en casi todas las películas ambientadas en Nueva York, a duras penas se recuerda que Spider-Man es el héroe de ese barrio. Número 4. Una de las ventajas que tiene el ser un personaje altamente longevo es que se tiene la oportunidad de adaptarse a los tiempos modernos sin perder su esencia, y Spider-Man no es la excepción a esta regla. Algo que han demostrado varias de las sagas del Trepamuros es que adaptan eras muy específicas del personaje. Por ejemplo, la saga de Tobey Maguire adapta la etapa más clásica del héroe, de los años 60 al 90. La saga de Andrew Garfield toma como base los cómics Ultimate y lo adereza ligeramente con los cómics de los años 2000 a 2010 del Arácnido. Pero la saga de Tom Holland... ok, vamos por partes. De acuerdo, Jon Watts tuvo una visión muy clara de Spider-Man, presentándolo como un héroe adolescente en plena etapa estudiantil, un niño con poderes que creció viendo a los héroes más poderosos del planeta y sueña con seguir el legado. Y esa visión se mantiene firme a lo largo de todas las películas. Pero si hablamos de una adaptación tal cual de los cómics, las cosas se complican. Si por cortesía mía tuviera que decir específicamente qué es lo que Marvel está adaptando, diría que se trata de un tramo muy específico de la historia de Spider-Man en los cómics. El punto en el que se convierte en Vengador y está bajo la tutela de Iron Man, o sea, en los inicios de la Guerra Civil Superhumana, hasta la historia de Un Día Más, cuando se realiza el trato para restaurar la identidad secreta del héroe. Pero en el medio, Marvel adapta un arco adicional, que es la Guerra Infinito. Disney, siendo Disney, obviamente jamás iba a adaptar de forma literal un arco tan oscuro como el de Spider-Man durante la Civil War, porque no solamente ese arco es interesante, sino que cambia radicalmente a Peter como persona. Es el paso del héroe bromista e inocente al que tiene que lidiar con las consecuencias de dejarse manipular por Iron Man. Si bien Marvel toma estos elementos como base de la historia, realmente hay un punto en el que todo se siente bastante desordenado, porque como dije, en el medio está la Guerra Infinito, que desde mi punto de vista interrumpe la construcción que el personaje tuvo en Civil War y en De Regreso a Casa. Yo soy consciente de que para muchos Sin Camino a Casa es una película turbocargada de fanservice y muchos podrían considerar que es una mala cinta, pero es también la única película que desarrolla una visión clara de Spider-Man, en la que pasa de ser el amigable e ingenuo vecino a tener que madurar a la fuerza para convertirse en un mejor héroe porque ya no le queda nada. Yo diría que el problema principal que tiene Marvel Studios es que, al igual que en los cómics, le tiene miedo a la pérdida del status quo. Desde el final de Regreso a Casa ya podíamos ver a un Spider-Man que podía actuar independientemente de Iron Man. De hecho, prohibido olvidar que hasta lo rechaza, solo para que desde Infinity War hasta el último tramo de Lejos de Casa vuelva a tener que vivir bajo la sombra de Stark.
Y finalmente, en Sin Camino a Casa, ya haber un genuino desarrollo. Es como si los escritores no se pudieran decidir si mantener a Spider-Man como el héroe que está dando sus primeros pasos o el que ya tiene la sabiduría para emprender su camino solo. Es como si quisieran darle desarrollo pero a la mitad se retractaran. Y es esta falta de una visión clara del héroe que quieren mostrar y las contrariedades que entre ellos mismos se hacen lo que en mi opinión condena el desarrollo del héroe. Si estamos haciendo un top de las razones por las que Spider-Man no funciona dentro del UCM, este individuo no podía quedarse afuera. Es innegable que el desarrollo que tuvo Tony Stark a lo largo de la historia del UCM fue uno de los mejores, y convirtió a un héroe relativamente desconocido de los cómics en uno de los superhéroes más importantes de la cultura pop. Pero si hay algo en lo que todos los fans del UCM concordamos en términos de desprecio, es la insana obsesión que tiene el universo cinematográfico con vincular a Iron Man con todos los eventos que acontecen en la narrativa. Y por desgracia, Spider-Man es víctima directa de esto. Como ya hemos dicho hasta el hartazgo, si hay un arco en particular donde Tony Stark es una figura supremamente importante para el desarrollo de Spider-Man, esa es la Civil War. Y ciertamente adaptar esta relación en las películas no era una mala idea, y por un par de cintas hubiese estado bien, incluso una trilogía. Pero 6 películas. Spider-Man es un personaje versátil que trabaja en solitario y en equipo, y a pesar de que tiene mentores, realmente él es un líder y se vale por sí mismo. A lo largo de la historia de Spider-Man en las películas, Iron Man o su legado siempre están presentes. Pareciese que de hecho Spider-Man es un personaje derivado de Iron Man, cuando irónicamente Spider-Man es bastante más viejo. No hay película del arácnido en la que no dependa de la tecnología Stark para salir adelante. Esto en la forma de los trajes, cosa que de hecho es irrespetuosa, pues se ha demostrado que Peter es igual o incluso más capaz que Tony Stark en el departamento de la inteligencia científica. Para más Inri, la peor decisión creativa que pudo haber tomado el UCM fue vincular a los villanos de Spider-Man con Iron Man. Simplemente no tiene lógica, como si haber estado implicado en los orígenes de casi todos los villanos del UCM no hubiera sido suficiente. Esto, lejos de mostrar un vínculo cercano entre el legado de un maestro y un aprendiz, termina haciendo que Spider-Man pierda brillo, porque no es un personaje por sí mismo, no es el Hombre Araña, es Iron Man Jr. De hecho, durante el desarrollo de Lejos de Casa, se queda muy claro de que el mundo espera que Peter se convierta en el próximo acorazado, no en un héroe independiente. De hecho, ahora que recuerdo mientras escribo esto, incluso el UCM nos deja muy en claro que Spider-Man se hubiese quedado muerto, de no ser porque Iron Man lo revive. Es increíble que la única forma en la que Peter finalmente se desliga de Tony Stark y su legado es porque literalmente pierde acceso a la tecnología Stark y a todo miembro implicado con la familia de Hierro, porque lo terminan olvidando, obligándolo ahora sí a tener que valerse solito. Sin duda de las peores cosas que le pudieron haber pasado a Spider-Man en toda su historia fue haberle dado un vínculo tan grande con Iron Man en el UCM. Luego de todo lo que ya hemos visto, ¿cuál podría ser la razón más importante por la que Spider-Man no funciona dentro del UCM? La respuesta es muy simple: el UCM. Marvel Studios sin duda marcó una revolución al momento de crear un universo de películas y series interconectadas, que en conjunto contaban una única gran historia. La sensación de conectividad y continuidad, y que cada película individualmente aportaba un granito de arena para algo más grande, era una idea extraordinaria. Pero en el momento en el que Marvel comenzó a priorizar los macroeventos a costa de los personajes y los proyectos individuales, fue que realmente perdió. Marvel Studios tiene el problema en que trata las películas de Spider-Man como conexiones o consecuencias de las películas anteriores. De Regreso a Casa es una secuela casi directa de la Civil War. Lejos de Casa es una secuela de Infinity War y Endgame. La única película que realmente se siente como una continuación oficial de Spider-Man es Sin Camino a Casa. Y esto posible y únicamente porque a lo largo de la fase 4 no hubo realmente ningún macroevento. Y es también por eso que esa es la única película de Spider-Man que aporta al desarrollo del personaje. Pero realmente el fallo está en que Marvel realmente usa las películas y el nombre de Spider-Man no para contar alguna historia de los cómics del arácnido, sino para continuar las tramas del universo, ni siquiera de otros personajes, sino tal cual del universo o hasta del multiverso.
Pareciera que de hecho es una regla o una competencia ver cuál película de Spider-Man mete mayor cantidad de personajes y subtramas posibles. En De Regreso a Casa no solamente vemos las consecuencias de la Civil War, sino que tenemos el acto de presencia de Iron Man, Happy Hogan y menciona a varios Vengadores. En Lejos de Casa nos muestran las consecuencias de la Guerra Infinito y a Nick Fury, Maria Hill, que obvio en realidad son Skrulls, nuevamente haciendo referencia a otros Vengadores igualmente. En Sin Camino a Casa la exageración ya se vuelve vulgar, pues tenemos el tema del multiverso, los Spider-Man del pasado acompañados de toda su respectiva galería de pícaros, sumado a Doctor Strange y un cameo de Venom. Uno pensaría que esto de por sí ya es excesivo, pero ahora en Spider-Man Un Nuevo Día se han confirmado no solamente a los villanos, sino también la presencia de Hulk, Punisher, Daredevil y Yelena Belova. Alguien dígame a qué estamos jugando. Hace años, dentro de las series animadas y los cómics, muchas veces era necesaria la aparición de Spider-Man para que dicha serie o personaje se realzaran. Pero Marvel Studios lo que da a entender es que Spider-Man es quien necesita de la presencia de otros héroes para poder destacar. ¿Cuántas veces Marvel seguirá irrespetando el legado de Spider-Man haciéndolo quedar como un segundón en lugar de ser lo que siempre debió ser, que es uno de los protagonistas de uno de los universos más importantes de ficción? ¿Cuántas veces tiene que involucionar el desarrollo de Peter para que la trama funcione? Tendrá que pasar otra década para mostrarlo como un héroe verdaderamente competente y a la par de sus predecesores. ¿Será que en algún momento el personaje no tendrá que depender del multiverso o algún otro Overlord para poder tener una buena historia callejera? Sinceramente, para este punto sería preferible que sacaran películas completas de los Vengadores y a Spider-Man lo mantuvieran de secundario en lugar de seguirle quitando protagonismo y dejándolo como una herramienta argumental. Este primer puesto no es otra cosa que la obsesión de Marvel por querer que todo su universo esté conectado a costa de demeritar a sus héroes individualmente. Y sin duda el que más ha tenido que sufrir la interconexión masiva no ha sido otro que Spider-Man. Podrán decir lo que quieran de Sony, que su universo de villanos es basura en estado puro, que han tenido culpa muy grande al momento de limitar a los creativos, pero genuinamente hay que hacernos una pregunta. ¿De qué le sirvió a Disney traer a Spider-Man de regreso a su hogar con sus colegas si solamente lo que querían era un Iron Man Jr.? Puesto número 1 en este top. Pero dime tú qué piensas. ¿Consideras de que estas razones son válidas para decir de que Spider-Man es un auténtico héroe sin brillo dentro del UCM? ¿Tienes algunas otras razones? Déjamelo saber en los comentarios, estaré más que feliz de leer tus ideas. Si te gustó el video, no olvides en dejar tu suculento like. Si es la primera vez que ves uno de mis videos, te invito a que te pases por mi canal que tengo más videos como estos. Si te gusta mi contenido, no olvides suscribirte y picar la campanita para estar pendiente de más videos nuevos. Si te gustaría que habláramos de algún otro personaje o hiciéramos algún otro top en particular, no dudes en dejarlo abajo en los comentarios. Por mi parte eso fue todo, nos vemos hasta la próxima, chao chao. Transmisión finalizada.